Hola, ¿qué tal mis colegas primates? Bienvenidos de nuevo a este podcast de escepticismo racional. Estamos aquí de nuevo trayéndoles un tema muy interesante, por cierto, con una nueva invitada con la cual vamos a estar hablando acerca de los peligros del fanatismo religioso. Entonces, en esta ocasión me acompaña Celia Moreno y pues ella, bueno, que ella mejor nos platique de ella misma. ¿Cómo está, Celia? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alan? Gracias por la invitación. Bueno, para que la gente me conozca un poquito más, simplemente soy activista por los derechos humanos en mi país. Soy psicóloga, doctora en ciencias políticas, soy profesora universitaria en psicología y en ciencias políticas. Ujú. Eh, Soy atea, militante atea también. ¿Y por qué militante atea? Casualmente por el tema que nos atañe hoy, que es por el peligro del fanatismo religioso, que lo hemos visto últimamente en las marchas, hemos visto esas marchas multitudinarias contra la educación sexual. ¿Quién se le hubiera ocurrido que hubiesen marchas contra la educación sexual? O contra el matrimonio igualitario. Y estos grupos antiderechos, porque la verdad es que solamente manifiestan contra los derechos de otros, se sienten empoderados y quieren regresar retrotraernos a una edad media en donde solo reinaba el pensamiento mágico religioso, ¿no? Así es. Así es, y de hecho, al final ese tipo de costumbres se van transmitiendo a las nuevas generaciones y van nublando la percepción de la gente, sobre todo cuando la educación viene desde casa, ¿no? Y esas malas prácticas y esas malas formas de pensar que ya están obsoletas, se las transmiten a los más pequeños y pues viene la intolerancia, ¿no? Y se va expandiendo, se va expandiendo. Aunque Así cada vez mismo es es. menos, se sigue expandiendo. Así mismo es, porque, por ejemplo, en mis clases, cuando yo hablaba o criticaba o simplemente demostraba, porque para mí no es crítica, sino es simplemente mostrar la evidencia, ¿no? Ujú. Siempre habían grupos como que yo atentaba contra sus creencias, que no es atentar contra sus creencias. Y yo me pregunto cómo ellos se sienten con la libertad de hacer proselitismo religioso y decir Ave María, Dios la bendiga y Dios por todos lados. Y cuando tú tienes la ocurrencia de decirle, no, espérate, la Navidad no se festeja, la Navidad era una fiesta pagana, que era el solsticio, estás atentando contra sus creencias, ¿no? Cuando es una verdad histórica, ¿no? Ni siquiera es hacer proselitismo de ninguna clase, de ninguna especie, ¿no? Pero ellos lo perciben así. Ellos perciben como que tú estás haciendo proselitismo eh, en contra de sus creencias, ¿no? Así es. Sí, no, y al final es una manera muy, muy común de reacción, ¿no? Me llama mucho la atención porque yo siempre lo he comparado con la actitud del bullying, ¿no? El que hace bullying, pues para él es normal, ¿no? Estar haciéndole daño a otros, pero cuando el que está siendo agredido le dice, oye, o sea, vamos, se defiende, el Ujú. bully se siente agredido. ¿Y Así qué es lo mismo que es. hace? Reacciona de manera más violenta todavía. Así es. Entonces, eso es lo que a veces se ve, sobre todo en las sectas, ¿no? Así es, así es. Entonces, casualmente, nosotros hemos tenido dos casos de dos sectas diferentes en Panamá en el 2020, en el 2019, donde en el 2019 una secta cristiana eh, mató a 7 personas, ¿no? 6 niños y una adulta. Y por qué se permitió, por qué se tolera o se permite este tipo de actuaciones, porque nadie le pone un coto. Es más, tú pides, porque yo hice varios artículos de periódico, solicitando que se crearan leyes, ¿no? Es más, hablé hasta con los diputados, fui a la asamblea, y la respuesta es que tienen miedo por la libertad de culto, ¿no? Así es. Sin embargo, la libertad del culto no puede, bajo ninguna circunstancia, permitir sectas peligrosas y criminales. Entonces, Ujú. si una secta utiliza la coacción, utiliza la agresión, amenazas, etcétera,
tiene que haber una manera como el Estado defienda a la población de este tipo de injerencia, ¿no? Por ejemplo, en Francia existen, en Europa existen leyes contra las sectas peligrosas, tanto así que los testigos de Jehová son tipificados como secta, ¿no? Ujú. ¿Y por qué son tipificados como secta? En caso de los testigos de Jehová, porque ponen en peligro la vida humana, porque no aceptan transfusión de sangre, porque los niños no acuden o ellos piensan que rezando se van a curar, y ese tipo de prácticas medievalescas, ¿no? Eh, y que a la gente le parece eso muy normal y eso entra dentro de la libertad de credo. No, cuando tú atentas contra la vida de alguien, eso no debe entrar en la libertad de credo. Cuando tú atentas contra la integridad física y mental de un ser humano, no debe entrar en la libertad de credo, ¿no? Entonces ahí hay aristas que ver porque hemos sido muy tolerantes con esta expresión religiosa fanática, ¿no? Sí, y al final se escudan mucho en de que es que si me prohíbes hacer esto o me prohíbes así, eh, vamos, seguir las enseñanzas de mi religión, estás atentando, como dice usted, estás atentando contra mi libertad de credo. Sí, o sea, tú Ujú. tienes tu libertad de credo mientras no perjudiques a otras personas, pero el detalle es que en muchas ocasiones aún así logran salirse con la suya, usando Así las es, mismas leyes. así mismo es. Por ejemplo, el hecho de que se tolere el abuso físico y se diga que no se puede divorciar, porque me llegó una niña diciéndome esta era una niña evangélica, una muchacha, pues. Niña digo yo porque tengo 60 años y para mí las niñas tienen 20, ¿no? Entonces, llega diciéndome que su esposo era violento, ¿no? Y que ha ido donde el pastor a decirle, el pastor le dice que se tiene que quedar ahí porque esa es su cruz y tiene que cargar con ella, ¿no? Que ese es su esposo. No, Sí. eso no es ninguna cruz, ni tienes que cargar con ella y eso es un delito. La violencia doméstica es un delito y tienes que denunciarlo, ¿no? Entonces, esa interpretación errada, ¿no? Porque para mí el fanatismo es una interpretación errada, tenemos que erradicarlo. Y lo que más miedo me da es que la gente, y te lo digo porque se lo he dicho a mis estudiantes, y no hacen la diferencia entre lo que es una religión, digamos, común y lo que es el fanatismo religioso, ¿no? Ujú. Entonces, si tú no haces esa diferencia, hay un peligro de que caigas en el fanatismo religioso. Y no solamente que caigas en él, sino que lo acuerpes y lo encubras, ¿no? O sea, el fanatismo religioso, ¿qué es? Aquella espacio o aquella creencia oculto que no te permite interactuar con otras personas fuera de tu culto. Aquel culto que te dice, no, si tú interactúas con esta, estás en el pecado, estás en el mundo mundano, vas a caer en no sé qué. ¡Ups! Las alertas ya tienen que ponerse rojas, ¿no? Aquí está pasando algo, ¿no? Coacción, cuando persiguen o coaccionan a las personas que se salen del culto, no, que esa es una pecadora, es no sé qué, es mala, y atentan contra su honor y su imagen, ¿no? Sí. Entonces, eso ya me tiene que llamar a mí la atención, porque no están respetando ni el libre albedrío, ni la libertad de credo, ni la libertad de reunión, ni la libertad de congregación. Entonces, eso es violatorio de mis derechos fundamentales, ¿no? Eh, la ideología esta maniquea, ¿no? O estás bien o estás mal, ¿no? Eh, también la dependencia de esa figura de autoridad de que aquí hay una iglesia que le dice, el tipo dice que él es el príncipe de Dios. O ellos mismos se ponen mesías, ¿no? De que quién eres tú. No, yo Ujú. soy el apóstol. O sea, entonces toda esa egomanía, ¿no? Que también la Sí, gente adelante. cae y sigue creo que en los testigos de Jehová son los sabios, los viejos, los ancianos, no me Sí, acuerdo cómo es que les se llaman llama. los ancianos. Los ancianos, imagínate. O sea, y eso le hacen una reverencia tal que la gente le cree, pues, cree que No, ellos y tienen no es eso, sabiduría o más sea, allá de la... todavía los ancianos son una figura de autoridad, pero son una figura de autoridad mínima, porque después existen los superintendentes y luego Caray. la organización que
regula o que son prácticamente los, ¿cómo lo puedo decir ahí? La mesa redonda que gobierna a los testigos. Es un Ujú. grupo como de ocho ancianos que se hacen llamar de dos maneras. El cuerpo gobernante o Miércoles. el esclavo fiel y discreto. Cuando les Imagínate. conviene se hacen llamar de una manera y cuando les conviene se hacen llamar de otra manera, ¿no? Ujú, ujú. Y si usted, la invito a que lo vea y pues quien quiera verlos, eh, tienen un discurso de odio horrible porque hay broadcastings que hacen ellos ahí donde los líderes están hablando. Tienen un discurso de odio horrible, horrible, horrible. Sí, Sobre todo para los que son apóstatas. ujú. Para Me los imagino. testigos, o sea, ¿y por qué los hacen ver precisamente lo que decía usted ahorita? ¿Por qué los hacen ver como lo peor del mundo? Porque el apóstata ya estuvo dentro, ya vio las barbaridades ya vio y a lo mejor hasta vivió las barbaridades que se hacen ahí dentro. Cuando salen, tratan de dar a luz todo lo que pasa ahí. Entonces, ¿qué hace la organización de los testigos, por ejemplo? Dice, no, no les hagan caso y te hacen ver prácticamente como que son diablos en forma de humano, o sea, Que eso era el otro elemento del cual iba a hablar, ¿no? Carecen completamente de pensamiento crítico y racional, y eso hace que distorsionen la realidad, ¿verdad? A sí, una visión, la suya, ¿no? De la realidad. Y cuando tú comienzas a tener un pensamiento crítico y racional dentro de ese espacio, eres el diablo, el hereje, el malo, el qué sé yo, ¿no? Entonces, en fin, no tienes libertad de pensamiento. La simple libertad de pensamiento no existe. Y eso es un peligro hasta para el desarrollo humano, ¿no? sí. Eh, y muchos tengo varios pacientitos que han venido y exalumnos que han venido, eh, infelizmente, que sufren de muchos trastornos porque eso deja marcas, ¿no? Por ejemplo, las personas que tú le has hablado por muchos años de que la sexualidad es un tabú, que es mala, que no sé qué, entonces desarrollan eyaculación precoz, disfunción eréctil, frigidez, y no disfrutan de la sexualidad porque simplemente la ven y la siguen viendo como un pecado, ¿no? Como algo que no está bien, ¿no? Y menos si no están casados y qué sé yo, ¿no? Un absurdo total, ¿no? Bueno, para mí, en pleno siglo XXI es un absurdo, ¿no? Eh, Aparte de eso, muchachos que desarrollan adicciones al sexo, ¿por qué? Porque hacen de todo, o sea, tengo uno que la madre le echó agua caliente porque se estaba masturbando, Ah, qué horrible. ¿no? Horrible, exacto. Es que lo Entonces el otro, satanizan, la masturbación la ajá, lo satanizan. hizo sentir como un pervertido, ¿no? O sea, imagínate tú, esas personas desarrollan patologías después, evidentemente, porque es un trauma. Ujú. Todo eso es un trauma, ¿no? Y el tercero le preguntó a la mamá que por qué él tenía pipí y la hermana no. Y entonces la madre lo trató como si fuera un violador en potencia, ¿no? Con 7 años. O sea, cuando es una pregunta tan banal y tan benigna Y tan inocente, digo, y tan los niños son inocente y tan curiosos. común, ¿no? Sí, sí, sí. Porque cualquier niña que le vea a un muchachito le dice, ¿por qué tú tienes pipí y yo no? Y simplemente hay que explicarlo, ¿no? Y la masturbación es una cosa normal en la evolución del ser humano, ¿no? Sí, de hecho, fíjese que hace poquito, digo, bueno, voy a hacer un paréntesis rápido, solamente quiero mandarle un agradecimiento a la página de Aramandowski Trotsky o Invítame a Pensar, Libres de Dioses, que prestan sus espacios para que podamos transmitir y llegar a más gente. Un saludo y un abrazo a ellos porque pues también ellos están a favor de la difusión del pensamiento crítico. Entonces, nada más eso. Siguiente, eh, o- lo- tomando en cuenta lo que usted decía, yo hace poquito me metí a TikTok a subir videos por ahí si me buscan, igual es repetición racional. Hay un video que vi que me llamó la atención, que es uno de esos tantos predicadores, ¿no? Dice, si eres hombre, te interesa saber esto. Y luego dice, ¿sabías que ver pornografía y eso es un pecado que no tiene perdón? Y todo ese tipo de cosas dices, y hablan de la masturbación y habla de todo ese tipo de cosas. Esa persona habla de todo esto. Hay muchos pastores que hacen videos en TikTok que de verdad, híjoles, es como para
taparse los ojos, Pero ¿no? imagínate tú el tener una información distorsionada como la del pastor, ¿no? Ujú, Y no tener educación sexual, porque en mi país no hay educación sexual pública, ujú. porque simplemente hicieron una manifestación y no hay educación científica, ¿no? Entonces, y si tienes a los curas o a los pastores hablando estupideces que la gente cree, ¿no? Que si es un pecado, que si la masturbación es un pecado, que si el sexo no sé qué. Sí. Entonces, la gente se va con esa creencia y ese malejo, ¿no? Ese malestar de su propia sexualidad y su propia existencia, ¿no? Ujú. Eh, Además de que, por ejemplo, estos fanáticos que viven y quieren que los demás vivan solamente para la religión, afectan la autoestima y la seguridad de la gente, ¿no? En general, evidentemente que si tú eres un pecador y estás todo el día diciéndote, yo pecador, yo no sé qué, yo no sirvo, yo no, tu autoestima no puede estar muy buena, ¿no? Sí. Eh, y con todo eso que eso implica, lo que eso implica, ¿no? Que tú te neglect, o sea, que no te valores tú, sino que te dejes para último, ¿no? Sí. Y que no te cuides tú, ni tu salud, ni todo lo que tiene que ver contigo. Entonces, y además de que todo lo que haces que te va bien es obra de Dios, ¿no? Y es gracias a Dios. Entonces, no es por tu esfuerzo personal. Sí. Tampoco puedes decir que es tu esfuerzo personal. Entonces, imagínate cuánta afectación a tu autoestima también, ¿no? Sí, no, O sea, le quitan siempre todo va a el ser mérito precisamente a las capacidades que tenemos como humanos. así es. Y al esfuerzo humano, ¿no? Que es lo que hace que cambiemos, que nos transformemos, que... Entonces es un absurdo total, ¿no? Eh, Quería ver si ponías un ratito La eh, presentación. la presentación, Sí, dice claro. característica del fanatismo religioso. Claro que sí. Acabo de publicar ahí una encuesta que está ahí en el live. Ujú, A ver si la pueden, si, bueno, la acabo de activar ya. Si la quieren, si quieren participar en la encuesta y responder la pregunta ahí y al final, o depende cómo estemos de tiempo y de todo, tiempo. al final, no, al final sí tenemos tiempo de responder preguntas porque nos están llegando dudas muy interesantes que me gustaría Ok, comentarlas con usted. ok. Entonces, si saben cuáles son las diferencias entre religión y secta y que nos comenten ahí y pues qué piensan Ujú. ustedes y como quiera, ahorita Celia nos va a estar explicando un poquito que este tipo de cosas, ¿no? Por lo pronto vamos a pasar a la presentación, ¿no? Me dicen si se ve, por lo pronto pues empezamos. Yo no veo nada. Sí, creo que está un ¿Difícil? poquito con el delay, pero en la presentación ahorita sale. Igual por lo pronto, si quiere empezar, ahí viene Ok, fanatismo religioso. bueno, yo aquí mi cosa no veo, pero bueno, quería hablar de la patología religiosa, ¿no? Ujú, Que además del fanatismo da pie a que se desarrollen patologías religiosas, trastornos religiosos, ¿no? ujú. Obsesivos compulsivos, ideas recurrentes, ¿no? Rasgos paranoides de que todo lo que no es religioso atenta contra mí, me va a hacer daño. Entonces tú ves la gente creyendo que Pikachu es del demonio, que Harry Potter es un demoníaco, que yo no sé quién, o sea, inventan demonios, inventan diablos por donde no hay, ¿no? Una rigidez cognitiva impresionante, distorsionan evidentemente la realidad por los temores las inseguridades que crecen en ellos, ¿no? Ok, Eh, desarrollando distorsiones cognitivas como la polarización, la victimización, el filtraje, ¿no? Que sí, no les claro, permiten analizar la realidad o tener herramientas para analizar la realidad eh, pertinentemente, ¿no? claro. Usted me dice que vaya cambiando ahí la página para irle dando, Yo no ¿no? la veo. Sí, es que aquí en la llamada no la podemos ver, pero sí está puesta ahí. Ahorita Ah, ok, ya me comentaron que perfecto. sí se ve, Entonces entonces, vamos hasta causas del fanatismo religioso. Entonces las características, ¿verdad? causas tienen que ser, no sé qué número. Bueno, la primera hoja dice características, ¿no? Ajá, sí. Después te vas hasta causas A ver, causa. Ah, del aquí está. fanatismo Ok, ya, religioso. listo. Entonces, en las causas del fanatismo religioso tenemos que el ser humano, ¿por qué va a ser fanático? Porque tiene muchas carencias afectivas.
¿verdad? Cuando uno tiene un papá o una mamá amorosa, cuando uno tiene una familia, un sentido de familia, entonces va a la iglesia y piensa que esa comunidad le da ese sentido de familia o esa carencia que no tiene, ¿no? Eh, esa, eh, en las comunidades normalmente, y sobre todo si es una comunidad pobre, ¿no? Sí, Va a una iglesia y si no tiene de comer, por lo menos le dan un plato de comida, sí, o le dan, regalan ropa, entonces suplen las necesidades básicas que debe darle el Estado, porque si el Estado no te da eso, creo que el Estado debe darlo, esa es mi opinión. claro. Eh, en contra de los libertarios, que los libertarios piensan que, ¿no? Que la gente se debe morir por ahí. Entonces también tienen ese miedo al cambio, ¿no? El miedo a todos los cambios que se dan últimamente en el mundo y ellos quieren aferrarse a una cosa que les dé seguridad y se aferran a esas ideas antiguas, ¿no? Así es. Eh, para querer controlar la realidad lo que no pueden controlar y no podrán nunca controlar, ¿no? Y darle un sentido así, darle un sentido a su vida, ¿no? Claro. Esto crea evidentemente una falsa seguridad que no les permite vivir adecuadamente, porque evidentemente va a haber un desfase ahí, ¿no? Con el mundo. Y encima de eso, a los hijos, porque yo pienso que los hijos son los que más sufren, ¿no? Porque imagínate un fanático religioso con un hijo o una hija lesbiana, un hijo homosexual, ¿no? O un hijo ateo, terrible, ¿no? Porque los hace sentir que no valen, que no sirven, que están locos, que qué sé yo, ¿no? Terrible, terrible. Así es. Para mí es terrible, ¿no? Totalmente. De hecho, sí, digo, eh, ya algunos de aquí lo saben. Yo fui testigo de Jehová, entonces es ¿Tú claro. fuiste testigo de Jehová? Yo fui testigo de Jehová. Ya Híjole, entonces, bravo, porque tienes mérito hasta de hacerlo canal y todo eso. lo sé muy bien y por eso se lo comento. Digo, yo tengo Wow, muchas cosas ahí guardadas que no he platicado todavía, pero digo, wow. afortunadamente la razón por la que yo me salí de los testigos no fue porque me haya pasado algo, hasta eso. En mi caso, yo he escuchado mucha gente que pues se anima a hablar en contra de los testigos, decir, es que pues me violaron, me hicieron esto, abusaron de mí de Ujú, cierta manera, bla, bla. Y yo no, o sea, la verdad es que yo simplemente pues me puse a leer, me puse a investigar, empecé a ver la incongruencia de mi creencia, de mi propia creencia, y empecé a salirme poco a poco hasta que ya en un momento ya dije, ¿sabes qué? Pues no. Pero sí, digo, conozco muchas cosas dentro de la religión, entonces, pues sí, yo creo que hasta cierto punto, digo, no estoy agradecido por haber pertenecido a la secta de los testigos, pero eso me hace entender un poquito más allá lo que es estar en una secta. claro, claro. Porque una cosa es Bueno, yo tengo estudiarlas que desde afuera. confesar que yo soy atea de nacimiento. O sea, Usted yo nunca tengo fue un padre creyente. que me crió ateo, un padre ateo que me crió atea. Así que yo no viví nada de estas cosas de la religión, Ujú, sino a través de mis estudiantes y a través de mis pacientes y a través de que yo he visto el sufrimiento, ¿no? ujú. Entonces cuando los veo sufrir, me digo, qué absurdo, ¿no? Qué absurdo que sufran por cosas que la verdad no tienen razón de ser, ¿no? Entonces, me duele muchísimo porque yo creo que son cosas que uno puede evitar y que podemos evitar y por eso que me he vuelto militante, ¿no? Que yo saco artículos y los posteo en los diferentes grupos de ateos porque yo pienso que no muchos hablan del ateísmo y es para decirle a los jóvenes, está bien, si tú eres ateo, está bien. O sea, tú tienes derecho a ser No ateo y tengas pensar de otra vergüenza. manera, ¿no? ¿Ah? No tengas vergüenza de ser ateo porque esa es una de las Exacto. primeras cosas. Y hay una cosa, ni Porque la siquiera mayoría de los muchachos, ellos se dicen, no se dicen ateos, sino que dicen que son agnósticos, ¿no? son agnósticos o Para, no creyentes. Es que dicen, no, o no yo no tengo creyentes. religión. O sea, se quedan así, no dicen, Así es, ¿por qué? así es. Porque hay un estigma con la palabra ateo muy fuerte, Sí, ¿no? fuerte, muy Muy fuerte, sí. fuerte. O sea, Ujú. ahorita ya en estos tiempos de que poco a poco la libertad se va dando cada vez más y eso es bueno, es más fácil decir soy homosexual o soy lesbiana a decir soy ateo. O Por Dios sea, que sí. Bueno, sí que porque, imagínate uno ateo, negro y no, homosexual, hombre, se la cagó. si no lo queman, o sea, ¿verdad? Pobre, sí. No, sí, es verdad, lo que tú dices es verdad. Porque a mí me ha tocado, a mí me hicieron una página aquí en un periódico
y mucha gente se enteró que yo era atea, cuando no sabía que yo era atea. Entonces una de esas es la muchacha que me hace siempre las cosas de belleza en la cabeza. Me Ujú. dice, pero usted es tan buena gente, Sí. doctora, ¿cómo así que usted es atea? Digo, ve, los ateos no pueden ser buena gente también. ¿Quién te ha dicho que los ateos tienen que ser malos? Los ateos no son malos, ¿no? Pero para ellos es difícil que eso entre en su, o sea, que computen eso, ¿no? Sí, de Eh, hecho, aprovecho eso que me dice para invitarlos a que vean un video que subí, 10 cosas que no le debes decir a un ateo, y yo lo vi, uno de esos excelente, puntos es lo que usted excelente, me acaba de decir, precisamente. excelente, de verdad que sí. ¿Cuántas veces no tengo, y gente que te escribe, yo tengo gente que me escribe porque como yo ya te dije, escribo artículos, y que me dice que yo no quiero, que yo atento contra la familia, atento contra eh, el hogar, atento contra, bueno, un montón de Contra cosas, los ¿no? valores, contra la moralidad y contra un chorro de cosas. Sí, Exactamente, sí, sí. exactamente. Entonces yo le digo, yo tengo 40 años de ser militante por los derechos humanos y la verdad es que mucha gente católica, apostólica y romana no ha sacrificado su vida y su tiempo y su energía por otro ser humano como uno, pues, porque yo trabajé en barrios populares por las mujeres que sufren violencia doméstica o las mujeres que sufren violencia en general, por los niños que sufren abuso y violencia, con todo lo que eso implica de costo, ¿no? Porque a mí me han amenazado y todo cuando tú haces una denuncia por Sí, violación de un niño, el tipo te quiere matar, ¿no? La voy a matar, va a morirse, qué sé yo, ¿no? sí, sí, sí. Este, y bueno, aquí estoy, ¿no? Y también gente que me ha atacado porque yo defiendo la comunidad LGBTI, ¿no? Y que si yo soy lesbiana frustrada o lesbiana en el closet y yo no sé qué otras locuras, ¿no? Eh, que de verdad que tú te dices que hay que tener una paciencia infinita para hacer persistir, pues hacer capacitación, conciencia, desarrollar el pensamiento crítico, porque te vas a encontrar con la rabia, ¿no? Y de todo este grupo de fanáticos, ¿no? A mí lo que me mantiene en la lucha es cuando me acuerdo de los muchachos que vienen con las consecuencias que tiene el fanatismo, que es la baja autoestima, la inseguridad, ¿no? Esta indefensión aprendida, ¿no? Yo no sé si ustedes saben lo que es la indefensión aprendida. No, la La verdad no. indefensión aprendida es cuando una persona piensa que es el elefantito que se amarra con una cadena cuando es chiquito y no se puede salir, pero cuando está grande solamente le pones una soga y él piensa que no puede moverse, Ya, sí. ¿no? Porque Ok. ya aprendió que no se puede defender, ¿no? Entonces, es aquella persona que se queda en ese lugar y no trata de defenderse, no trata de salirse de ese culto, porque piensa que así es, pues, y así va a morir, ¿no? Ujú. Y no trata de vivir su vida y de ser feliz, brevemente, ¿no? Entonces, por ver a mis, ya te dije, a las personas que han estado en grupos de fanatismo religioso, tú ves que tampoco saben interactuar con otras personas. ¿Por qué? Porque no han aprendido a interactuar con personas que no estén del grupo ese, que no sean de esa comunidad religiosa, ¿no? Ustedes Ujú. no saben cómo defenderse, no se les enseñó cómo autoprotegerse, como si la gente de esa comunidad fuera santa y pura y que no van a hacer daño. Claro que pueden hacer daño, entonces tienes que Y enseñarle a tu mucho. hijo a cómo defenderse, a cómo protegerse, ¿no? Entonces, son personas que no saben cómo actuar frente a otra realidad y encima le has metido en la cabeza que la otra gente mundana del mundo es mala. Entonces tienen ese temor de que me va a pasar. O sea, si yo no creo, si ya yo no creo que me va a pasar, y si yo no sigo en este camino, me va a pasar algo malo, porque este es el camino, le han metido tanto en la cabeza que ese es el camino correcto, el camino que se debe, que si se salen de ese camino, piensan que algo malo les va a pasar, ¿no? Sí. Eh, Evidentemente esa es una limitante cognitiva, una limitante a su entendimiento humano, ¿verdad? Que lo frena en su desarrollo cognitivo, intelectual, emocional, afectivo, ¿no? Terrible, terrible, porque yo pienso que los muchachos en vez de limitarlos tenemos que darles alas, tenemos que empujarlos a crecer, a desarrollarse, a ser inquisitivos,
a preguntarse, a cuestionarse, a descubrir el mundo, ¿no? Sí, claro. Y este es una gota, o sea, este es un puntito. Tenemos toda una constelación, ¿no? ¿Sí me explico? Sí, claro, totalmente. No, y de hecho, digo, cada cosa que usted dice, me trae recuerdos, ¿no? A mí de mi vivencia. Eh, pr- algo muy común que usan los testigos es citar, ay, no me acuerdo el texto, pero lo dicen textualmente y lo dice textualmente, sobre todo con esta palabra, el libro de los testigos. Dice, el que anda con personas sabias se hará sabio, pero el que anda con los estúpidos le irá mal. ¿Y a quién llaman Ujú. estúpidos? A quien no sea testigo de Jehová. O sea, en serio, o sea, lo toman como que las malas compañías echan a perder los hábitos útiles, también es otro texto bíblico. Entonces ellos agarran y dicen, es que no tengas malas compañías, aquí tienes a la familia que necesitas, aquí tienes la comunidad que necesitas, aquí tienes el estudio que necesitas, las cosas del mundo no las necesitas, Sí. necesitas Y la según ellos, el único congregación, libro que se debe leer es la Biblia, y se acabó. la Biblia y los libros de la organización, obviamente. Ujú, ujú. Este, Que y así uno descubre que, bueno, un presidente tuyo dijo una vez, ¿no? Que él leía la Biblia. Y cuando a mí me dice, ¿qué libros tú le preguntas a alguien, ¿qué libro has leído? Te dice que la Biblia es que no ha leído ningún otro libro. o no ha De leído ni verdad. ese, en serio, a Ni veces. ese, Sí, exactamente. no, es Ni terrible. ese porque tú o sea, en estos días estaba citándole todas las cosas que hablan, que limitan las libertades de las mujeres en la Biblia, o que tienen una imagen negativa de la mujer, como el primero Corintios, sobre las mujeres que no deben hablar en la congregación. Y la gente y las muchachas, las que estaba hablando, me dicen que eso era mentira, que no era verdad, que Sí, como digo, búscalo por favor, busca tu Biblia, sí. busca esto y esto y esto y esto y esto, ni siquiera la había leído. Entonces digo, tú no me dijiste que habías leído la Biblia. Otro ejemplo, me invitan unas jóvenes a un círculo de lectura, ¿no? Y me dicen que la lectura es Caín de José Saramago. Claro, me dicen Saramago, yo de una vez voy para allá, porque me encanta Saramago, ¿no? Entonces ya me di cuenta que la muchacha que escogió ese libro ni sabía quién era Saramago, ni qué era el que se estaba metiendo. Cuando llegamos, éramos como unas 20 mujeres, y de las 20 solamente la dueña del apartamento y yo nos habíamos leído el libro. Porque las otras es que era pecado, es que ese libro es que eso atenta contra las creencias, es que ese libro es satánico, es que a ver, ¿qué es lo que es satánico? Es que dicen que la Biblia no la escribió Dios, sino que la escribieron, digo, sí, sí es verdad, que si Dios no existe, ¿cómo va a escribir la Biblia? O sea, ¿no? Y que la Biblia, o sea, los cánones de la Biblia fueron fijados en diferentes concilios, ¿no? De Hipona ¿cuál es el otro concilio que fijó la Biblia? De Nicea. De Nicea, ¿no? Era el Hipona y de Cartago. Creo ¿De que qué era de hablaba, Cartago. perdón? De eso, de fijar los libros bíblicos, ¿no? Está el concilio de Eh, Nicea. de Es, Cartago y de Hipona. sí, por ahí hay otro Entonces que... eran de los libros que había, quedaron los que los poderosos de ese tiempo quería que quedaran. Y se acabó, ¿no? Ujú. Eh, Además, con todas las contradicciones que están en ese libro, porque en una, Por ahí está este Carlos de Invítame a Pensar. Él tiene un poquito más, está un poquito más fresco de los concilios. Creo que él comentó alguna ocasión, digo, ahí me podrá corregir si me equivoco, el concilio de Trento, pero no sé, sí. Trento también, sí, pero, ajá. Digo, cada uno tiene lo suyo. Creo que el concilio de Nicea fue cuando se eligieron los libros canon y el concilio de Trento fue como una revisión, algo así. Tengo yo más o menos entendido. Pero bueno, eso ya digo, me lo podrá, o alguna persona que esté ahí en los comentarios que Ajá. nos Creo que el pueda. de Nicea era la divinidad de Jesús y la Trinidad. Ujú. Creo que era esa, ¿no? Pues lo Y que vemos el de ahorita. Hipona entonces eran los códigos, ¿no? Hay alguien que nos pueda Pero bueno, corregir, ¿no? Ahí en los comentarios. Ahorita lo leemos como quiera. sí, ok, ok. Muy bien. Entonces eso, ¿no? Dime hasta qué hora tenemos porque para yo manejar el tiempo. ¿Perdón? ¿Hasta qué hora tenemos? ¿Hasta qué hora Eh, tenemos? es alrededor de entre 7:30 y 8. Depende qué tantos comentarios haya, qué tanto nos alargamos nosotros. Ok. Sí. Entonces, la secta religiosa, nosotros sabemos que la secta es una separación, es un grupo de personas que
piensan diferente, vamos a decir así, ¿no? Ujú. Antes, por ejemplo, en el tiempo en la antigüedad, todo nuevo pensamiento, estaba la secta cristiana, la secta de Cartago, la secta, etcétera, ¿no? Pero en la que nos interesa a nosotros son las sectas, y si vas hasta tipos de sectas, te lo agradezco, Ah, son sí, las claro. sectas destructivas y las sectas criminales. ¿Qué hace que una secta sea destructiva? Es aquella secta que, gracias a la manipulación, a la acción, destruyen el individuo, destruyen la capacidad o la independencia del individuo, la capacidad cognitiva, y que lo quieren reducir a esclavitud o a mera esclavitud, ¿ya? Sí, Y las sectas criminales evidentemente son aquellas que llevan a delinquir, ¿verdad? A estafar, a hacer fraude, por ejemplo, las que roban, ¿no? Porque tú ves que se le da el diezmo, ¿qué hacen con ese diezmo? sí. ¿Dónde lo van a invertir? Si lo invierten y tú sabes que lo están invirtiendo en aviones y en carros personales, ya eso es un fraude, ¿ya? Entonces, los que estafan, además de los abusos sexuales a menores, de las violaciones que se dan, etcétera, ¿no? Sí. Ujú. ¿Qué me ibas a decir? No, no, estaba viendo los comentarios. Sí, dice Armando de Invítame a Pensar, dice, Trento es la contrarreforma. Ok, necesito más datos. Pero bueno, está bien. Por Bueno, eso te digo, yo creo que es Hipona y Cartago, ¿no? Ujú. me preguntan aquí que si se puede compartir la presentación. Sí, se puede compartir como así. O sea, me imagino que a alguien le interesa la En presentación de las público. sectas. Sí. Sí, mándale, lo que te mandé, mándalo, Ah, ¿no? bueno, entonces al final del podcast voy a estar compartiendo en la página ahí el documento. Ya, pues ya nos dio permiso Celia para compartirlo ahí. Para quien lo quiera, pues ahí lo pueden tomar, ¿verdad? Muchísimas gracias, Celia. Ujú. Bueno, Entonces, adelante. bueno, lo que estaba hablando de las características de las sectas, ¿no? Peligrosas y destructivas, que son esa destructuración del individuo, que, por ejemplo, hay sectas que dicen que se deben separar de la familia, de los amigos, todo lo que critique el pensamiento fanático, hay que separarse de ello, ¿no? Ujú. Que no permite que los niños vayan a la escuela, que eso es un deber de cada padre mandar a los niños a la escuela, ¿no? Que tampoco permiten que se lleven a los niños ni a los padres a los médicos, ¿no? Que es lo que te dije, que tenía un amigo mío médico que me decía que afuera del cuarto de cosa que tenía que hacer una transfusión de sangre a un muchacho que los padres no querían que se le hiciera la transfusión de sangre porque eran testigos de Jehová, y entonces se pasaban era rezando. Entonces me dice, Celia, ¿tú crees que con lo que tiene él con los rezos se va a curar? Digo, no, la verdad es que yo no estoy, en Francia existe una norma que es no ponerle ¿cómo es? A la gente en peligro de muerte, ¿no? O sea, tienes que asistir a la persona en peligro de muerte. ¿Qué significa eso? Bueno, que el doctor tiene que hacer lo que necesite hacer para salvar la vida de esa persona. Punto. Independientemente de los deseos del paciente, ¿no? Exactamente. Independientemente lo sea, porque ese niño no tiene la culpa de tener padres idiotas, ¿no? O sea, ¿qué culpa tiene esa criatura de tener padres limitados, no? No, no. Sí. Y perdón por lo que, si están huyendo gente de Testigos de Jehová y que se sienten insultados, pero es verdad, es que me parece que es una limitante increíble, ¿no? No, sí, o sea, Eh, realmente es una estupidez. Es el querer imponer la religión sobre la salud de una persona ya es otro nivel de, no sé, como dice usted, ¿no? De estupidez, porque no puede ser que les nuble tanto la religión la mente a las personas, porque ¿qué tal si ese niño cuando crezca ya no va a estar de acuerdo con esa religión? ¿Y qué tal si ni hace- siquiera tiene la oportunidad de crecer y y que ya lo tiene mataron? derecho a no estarlo, ¿no? Ajá, Ujú. y no tuvo la oportunidad porque pues no, los padres no quisieron que le pusieran sangre y ese niño murió. Tal vez ese niño no hubiera Ujú. seguido siendo testigo de Jehová toda la vida, o sea, digo, sí, toda la vida, entonces, Y que además los padres no tienen derecho de vida y de muerte sobre los hijos. ¿Quién ha dicho eso? O el sea, eso detalle no, es, no puede ser, es un absurdo. fuera del ámbito de las sectas, el problema de las religiones, de la creencia en dioses, es que las personas creen que tienen el favor de un ser divino que les da la razón en todo y se creen poseedores, mejor dicho,
de una verdad absoluta que no tienen. Y Ujú, eso les ujú. hace sentirse superiores y poder decir, ah, es que el aborto es asesinato y está mal porque Dios no lo permite, cuando no saben, y como dice usted, que ni siquiera leen la Biblia, cuando no saben que el mismo Dios mandó matar bebés. El mismo Dios en la Biblia mandó matar bebés, mandó matar, destazar a niños con un Pueblos oso, enteros. pueblos enteros. En el diluvio murieron muchas mujeres encintas y muchos bebés y muchos animales inocentes. Y fue un genocidio y de todo tipo, ¿no? O sea, fue No, y o que sea, uno no entiende cómo hay gente pensante que puede creer que el burro hable, que la serpiente hable, que el mundo se crió en 7 días, que tantas locuras, ¿no? yo creo que en general el creyente promedio no lee la Biblia. Y de verdad, estoy casi seguro, o sea, estoy seguro que mucha Ujú. gente creyente que se tome el tiempo de leer su propia Biblia va a dejar la religión. La va a dejar. La va a dejar. No todas, Pero obviamente. si la lee de manera crítica, porque la Concienzuda, gente, sí, concienzuda. exacto, la gente conoce la Biblia es por lo que el pastor le dice o el cura le dice. A mí me tocó una vez platicar con una testigo de Jehová que me preguntaba por qué. Porque ya No no eres iba, o testigo de sea, Jehová. ya no voy a las reuniones de congregación de ellos. Y le decía es que me parecían muy incongruentes muchas cosas, cosas que ni siquiera respuesta tienen. Y me decía, ¿cómo qué? Le dije, ah, bueno, pues en tal texto bíblico, no, ahorita no tengo el texto ahorita en la mente, creo que es Reyes, creo que es en la carta de los Reyes. No me acuerdo. El punto, o es jueces o reyes, por ahí. El punto es que está un profeta, Eliseo, caminando por una vereda y llegan unos jóvenes, otras traducciones dicen que son niños, y le dicen, sube calvo, porque estaba subiendo unas vereditas, ¿no? Le dicen, sube calvo, sube calvo. Él se voltea, los maldice en el nombre de Dios y Dios manda a unos osos, otros dicen osas, no sé cuál, por qué. Bueno, el punto es que manda a unos osos a destazar a esos niños, Ve usted, por decirle calvo a un decirle señor. calvo Yo a siempre digo, por cualquier. decirle calvo a un calvo, Dios manda a unos osos a matar, a destazar vivos a unos niños o jovencitos. Y yo siempre pregunto, ¿desde qué perspectiva? No importa el tiempo ni nada. ¿Desde qué perspectiva merece la pena de muerte? ¿Sí? Unos niños que están siendo traviesos, o unos jóvenes que dijeran, oye, le Mm, aventaron piedras, lo estaban golpeando y Dios lo defendió mediante unos, bueno, todavía dices, bueno, fue defensa propia, ¿no? Y Dios estaba defendiéndolo. Pero dices, no les hizo nada, o sea, los niños no le hicieron nada a ese personaje. Y mm. cuando yo le dije eso a esa persona, yo tenía entendido que esa persona es de las personas que leen la Biblia y leen y están así todo el tiempo con la religión. Me dice, yo no he leído eso en la Biblia y yo me quedé, pero si los testigos de Jehová tienen un programa de lectura de la Biblia en un año y usted ya es una señora grande que ya debió haberle dado la vuelta a la Biblia varias veces, ¿qué no se le hizo raro cuando leyó esto? No, es que yo no me acuerdo que eso venga en la Biblia. Claro que sí. Léalo, mire, lo Yo por busqué en eso internet. he estado recopilando, por ejemplo, los asesinatos, donde hablan mal de las mujeres, porque a cada rato te dicen que no, eso no está en la Biblia, entonces le saco las citas, ¿no? Le Ujú. saco se las envío para que refresquen un poquito lo que no saben, ¿no? Sí, no, y a veces dices, oye, si es gente que ha leído la Biblia tantas veces, si hay gente que ha leído la Biblia tantas veces, ¿por qué no se dan cuenta de lo que hay ahí? Esto usted como psicóloga me lo podrá decir y me lo podrá confirmar o no. Yo siempre he pensado que la gente que lee la Biblia la lee de la siguiente manera, ¿no? Como cuando uno va en el autobús. Uno va en el autobús y obviamente si uno pues va ahí y pasa algo específico que a uno le llama la atención, eso, incluso la cara de la persona y todo, lo va a recordar, pero todo lo demás lo va a ignorar porque el cerebro lo toma como información que no es relevante, entonces la olvida, la desecha. Así Así funciona el mismo cerebro. es. Lo que te Entonces, queda en el cerebro es lo que te dice, y por eso te dije que es lo que te dice el cura, lo que te dice el pastor, ajá, que entonces se ellos leen la aprenden Biblia. los mismos versos, las mismas cosas. O sea, tú vas a una iglesia, vas a otra y oyes las mismas historias. Sí, o sea, Iba a decirte otra cosa, ellos pero... leerán la Biblia completa, pero nada más le prestan atención a lo que les dicen ahí en el Y podio, eso lo dice en el Dan atril. Barker. ¿Te acuerdas de el que fue pastor? Sí, Dan Barker, sí, claro. Dan Barker, que fue pastor por 20 años, lo dice, ¿no? Él es bien honesto, ¿no? Y él dice, la verdad es que yo nada más que leía ciertos pasajes
que fueron los que me enseñaron mis maestros, y no me había leído la Biblia entera, ¿no? Ujú. Este, Ya cuando la lees entonces, entera, ya cuando te das cuenta de lo que es y todo, te das cuenta de que es un libro que no, o sea, que no tiene ni pies ni cabeza. O sea, como libro de fantasía, léanlo, está muy interesante. O sea, la verdad es que sí, sí, pero sí, como sí, libro sí. histórico y que son leyes de Dios y todas esas cosas, por favor, no lo hagan. No lo hagan. Está mal. O que cada uno lo lea, pero con espíritu crítico, ¿no? Con una mente más crítica. Pero la otra cosa que te sorprende es que la habilidad de justificar, justifican Todo, todo. todo. No, pero es que es una mala interpretación porque en la época es que tienes que ponerlo en el contexto histórico porque... Y la verdad yo no tengo tiempo, ya no tengo mucho tiempo para discutir boberas. Así que si tú quieres creer, cree, ya. Tan simple como eso. ¿Quieres creer? Cree. Yo peleo es por los muchachos que no creen y que le están fastidiando la vida, ¿no? O que no quieren creer, no quieren seguir ahí y que le fastidian la vida y la existencia. Una de las Los otros que razones. quieren creer y que están ahí bueno, ya esa es su responsabilidad de vida, ¿no? Ujú, Porque claro que a uno le gustaría que no fuese así, que tuvieran, o por lo menos si creen, que crean de manera que sean más liberales, ¿no? Que no ujú. sean esos creyentes fanáticos, ¿no? Así es. Pero infelizmente no es así, ¿no? Por ejemplo, te estaba hablando de las características de las sectas peligrosas, ¿no? Una es la explotación económica, que lo tiene el fanatismo religioso también, cuando le pide el diezmo a la gente. ¿Ustedes pagan los testigos de Jehová también pagan diezmo? No, no, ellos se No, manejan donación. sí, las donaciones así voluntarias. ¿Quiere que ponga la Ok. presentación? Sí, en vez de esa característica de las sectas peligrosas o destructivas, Ah, ¿no? ok, ahí vamos. Perfecto. Entonces, una de las cosas es ese pago de ese diezmo, ¿no? Ujú. Que evidentemente le sirve a los pastores para comprarse un 4x4, un jet privado, una casa elegante y la gente pasando trabajo, ¿no? Tengo una de mis ex estudiantes que la mamá regaló su casa porque dice que era el rezo que le había hecho recobrar la salud. Y ese pastor no fue capaz de decirle, no, señora, discúlpeme, pero usted no me puede regalar su casa porque es donde usted vive. No, no, ¿qué va? No, se Se sacó la quedó con la lotería, casa de la sí, sí. señora, ¿no? Que es totalmente antiético o sea, Y no, corrupto, ¿no? y cómo, lo curioso es que esa gente la ves libre, o sea, son estafadores y la ves libre y se escudan en la libertad de credo, Así o es. sea, Que es lo que por te digo, mucho ¿no? Que la menos hay gente gente, que se va a la cárcel. así es, así es. Y los diputados, como eso le representan votos para ellos, esta gente creyente representa votos fáciles de obtener, entonces ellos ni se meten ahí porque entonces van a perder votos, ¿no? Hay muchos Eh, intereses y hay mucho dinero también de por medio. ¿Qué así ha es. pasado con con muchos de los políticos tienen una agenda, ¿no? Evangelista, ¿no? Por ejemplo, y quieren imponer sus creencias. Ahí está un partido ahorita que de hecho eso lo pienso comentar en algún video en YouTube, que hay un partido que abiertamente dice por voto por la familia, somos pro vida y, o sea, en un partido político te lo dicen así, no al matrimonio homosexual, no a la adopción homosexual, o sea, y te lo dicen en televisión abierta. Además que debe haber una separación de la iglesia y el Estado, que es válida desde el siglo XIX Ujú, y que fue fue un resultado de siglos de lucha y de guerras religiosas, ¿no? Que lo que traían era intolerancia religiosa y masacres injustificadas, ¿no? ujú. Pero la mayoría de nuestros diputados no conocen eso. En No. nuestro país también hay un partido así que se llama País, eh, que ha dicho además que ellos van hacia la línea esta religiosa, ¿no? Ujú. Eh, pero bueno, vuelvo y te digo, ¿no? O sea, y nuestros países que son tan, no sé si ingenuos, incultos o conservadores, no sé cómo llamarles, ¿no? Ujú. Se van por ahí. Sí. Entonces, como borreguito, van y obedecen para el matadero, ¿no? Ujú. Por cierto, Para que el lo partido degollen. ese aquí se llama PES, ¿no? Para ¿Pez? que lo busquen, para que lo busquen. Ahí están los spots publicitarios que están en YouTube, lo pueden encontrar. PES y pueden poner matrimonio homosexual o adopción homosexual o aborto y así. Y van a ver lo retrógradas que son esos anuncios, ¿verdad?
Qué bárbaro. Y entonces hablando de esa donación, perdón, del diezmo que pagan, Ujú. a veces hacen que trabaje la gente gratuitamente, o sea, eh, sin remuneración, que es una cuasi esclavitud para la gente, Sí, estar ahí trabajando en pro de la iglesia. No lo hacen ni para ellos mismos y lo hacen en pro de la iglesia, ni para ellos generar dinero, ¿no? así es. Eh, que es un absurdo total, ¿no? Totalmente, sí es. El punto es que al final este tipo de organizaciones realmente no ven por la salud de las personas, no ven por el bienestar de ellos, son puros oportunistas. Son Así es. oportunistas que lo que hacen es aprovecharse de la debilidad moral que tienen, o la inestabilidad, mejor dicho, moral que tienen, o no sé, eh, Así es. que tienen las Vete hasta personas. ¿Perdón? perfiles de la víctima de secta. Vas hasta Perfiles perfiles de la víctima de secta. de las víctimas, aquí estamos. Los perfiles. Así es. Ya estamos aquí. En general, ¿quiénes son estas personas fanáticas o que entran a la secta? Son personas que vienen de familias destructuradas, disfuncionales, que tienen tantas carencias afectivas porque han sufrido malos tratos, que necesitan como esa estructura, ¿no? Así De es. que los amen, que los quieran, que los apoyen, ¿no? Claro. Eh, o que están sobrecargadas porque tienen muchas responsabilidades económicas, Ujú. personas también en situaciones de crisis, por ejemplo, un duelo, alguien, o sea, que perdieron a alguien en la vida, eh, se murió alguien o varias muertes sucesivas. ¿Qué pasa eh, en los hospitales? Está lleno de religiosos ahí tratando de convencer, pues, gente que en las está cárceles, tú ves en en las las cárceles cárceles también. hay grupos de evangelistas y de, ¿no? Eh, Porque que se ese es convierten. el perfil de las personas que buscan, gente que tiene, que está vulnerable, eso es lo que busca Ujú, ahorita, ujú, gente ujú. vulnerable para poder Ah, convencerlos fácilmente. así es, que es doblemente, o sea, despicable, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, increíble. Pásate a las otras razones para entrar a una secta, ¿no? Razones para entrar a una secta. Aquí estamos. Entonces, también buscan soluciones mágicas, ¿no? A los problemas. Quisieran Ujú. tener soluciones mágicas, entonces ahí le dice que si rezan, el milagro se hará. Y si reza fuertemente, entonces tiene ese pensamiento mágico que si tú detienes la Biblia, que si tú rezas, que la palabra es de Dios, entonces le dan ese matiz mágico, y la gente cree que de verdad, ¿no? Voy a Sí, encontrar el trabajo. Ah, sí, vas a encontrar el trabajo porque vas a rezar mucho. No, no. los mormones Y tú lo piensan ves así, ¿eh? hasta ¿cómo se llama? Delincuentes, ¿no? Yo, yo trabajé también con muchachos de pandilla, ¿no? Y me Ujú. decía, cada vez que yo salgo a trabajar, yo me encomiendo a Dios. Yo rezo y yo no sé qué. Digo, tú encontraste trabajo. Profesora, ¿qué trabajo? ¿Usted sabe cuál es mi trabajo? Yo salgo a robar. No, sí, sí, sí. No, Y él se En México hay encomendaba a Dios. muchas, hay muchas como subculturas, ¿no? De gente que le reza a sus santos para precisamente para ir a robar. Le reza a sus santos para ir a robar. O sea, ¿en qué cabeza cabe? Es un No cacha. absurdo, pero entra dentro del marco de la irracionalidad del pensamiento mágico, ¿no? Ujú. Eh, buscan afecto, seguridad, protección, reconocimiento dentro de esta estructura que muchas veces se lo dan porque lo ponen de líder. Tú eres el líder de la juventud, el líder del grupo no sé quién, ¿no? Entonces el muchacho que tiene muchas carencias se siente reconocido, se siente alabado, se siente, ¿no? Con un propósito, digamos así, ¿no? Eh, lo que nos hace más difícil combatir esto, ¿no? Así es. Vas al otro, que es estrategia de adoctrinamiento. Ujú. En las estrategias de la secta está uno que se llama love bombing o bomba de amor, ¿no? La bomba de amor es cuando la persona llega a una secta y, ay, Dios te quiere y te abrazan, ¿no? Ay, porque Que Dios te saluda a todo quiere y te tiene mundo en su y todo, sí, sí, sí. corazón y no sé qué. Entonces la persona que tiene carencias afectivas Sí, y tiene muchas carencias de afecto se siente acogida, amada, ¿no? Eh, También tienes la estrategia de validación y valorización, que es esta que te ponen en un líder de grupo, porque te van detectando enseguida, ¿no? Y te van poniendo y van girando, ¿no? Usan la bomba afectiva en un momento, la valorización en otro momento, ¿no? La solidaridad en un tercero. Y si la persona no tiene una figura paterna, por ejemplo, el papá,
aunque estaba ahí era ausente o negligente. También el padre o el pastor suplen esa figura paterna que la persona no tuvo, ¿no? En su Sí, infancia. te hacen llamar de Ujú. que somos tu familia espiritual, ¿no? Y todo este tipo de cosas. Pero bueno, Así es, así es. Entonces, en las consecuencias psicológicas, propicia la destructuración de la personalidad. Ya la persona no sabe lo que quiere, sino ella piensa que lo que quiere es lo que quiere la iglesia o la comunidad. Entonces, por ejemplo, en mis estudiantes y en el otro grupo de pacientes, tú veías que te decían, pero dígame usted qué es lo que yo debo hacer. No, yo no te voy a decir lo que tú debes hacer, tú debes encontrar lo que tú debes hacer. tú eres Pero es libre. que a mí el pastor me decía lo que debía hacer, sí, pero ese era el pastor, ¿ya? Porque se acostumbran tanto a seguir órdenes del pastor, del cura, de qué sé yo, que no son capaces de tomar sus propias decisiones. Crean una gran dependencia, una dependencia afectiva, ¿no? Sí, Eh, Además de que propicia otros trastornos psicológicos, como el trastorno de la personalidad dependiente, ¿no? O TOC o trastornos obsesivos compulsivos, porque hacen pensamientos recurrentes o conductas recurrentes para tranquilizarse, ¿no? Eh, la de red de apoyo también, porque su red de apoyo es limitada a la comunidad, o sea, destruye la red de apoyo, ¿no? Y sufren de angustia, de trastornos de angustia, de depresión o de ansiedad que los lleva a veces a pensamientos o ideaciones suicidas, ¿no? En sí. general. Ujú. Bueno, hasta aquí llegó mi speech sobre el particular y tú Ok. dime sobre las preguntas que tú me dijiste Sí, tú me dijiste claro. que ibas a tomar unas preguntas, ¿no? Sí, claro, no, de hecho, pues hay muchos comentarios. Igual vamos a responder comentarios. Yo creo que vamos a tener Dale, para pues, de aquí a que se acabe el podcast, respondiendo preguntas dale, pues. porque yo ahorita le estaba dando una ojeada y están muy buenas. Entonces, primero, pues muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo. Gracias por estar aquí conectados y por sus comentarios, ¿no? Porque de verdad es que es muy importante tratar de hacerle divulgación a este tipo de temas porque hay mucha gente que sufre y estar dentro de ese tipo de la religión en general, sobre todo cuando son sectas, ¿no? Afecta a mucha gente. Celia ya nos ha platicado cómo les afecta directamente en sus vidas y cómo los acostumbran a vivir de una manera totalmente dependiente, ¿no? Algo, ya no saben, estando fuera de ese lugar, de esa secta, de esa religión, ya no saben qué hacer, están perdidos. Ujú, Entonces, ujú. pues muchísimas gracias por acompañarnos y vamos pues hagan sus preguntas porque los vamos a empezar a responder desde ahorita. Margaret Solano nos manda saludos, dice, los religiosos fanáticos se piensan dueños de la verdad absoluta, lo que comentaba yo hace rato. Por tanto, se atribuyen el derecho divino de juzgar y vulnerar posándose los derechos humanos. Así es. Sí, sí, pues prácticamente es eso. Usan su creencia para coartar derechos, ¿no? Para decir yo Así tengo es. la razón y porque Dios no lo aprueba, no dan una razón, dicen porque Ujú. Dios no lo aprueba, entonces esto no debe de hacerse. Así mismo es. Ujú. Bueno, vamos al siguiente, dice Paloma Sánchez, muy bueno todo el trabajo de nuestra invitada, dice ella. Sal- Gracias, dile, gracias mil. saludos, saludos. Dice Luis Rojas, ¿qué opinan de las revelaciones divinas a través de los sueños? Puede ser que de tanto que ¿cómo dice? Puede ser que de tanto que se encasillan en sus creencias. Yo realmente en cuanto a ese tema de los sueños no tengo mucho que decir. Yo tampoco, yo pienso que si tú te metes y estás metido en una creencia fanática, todo, es como cuando te hablan de la tulivieja. Te voy a decir una anécdota, ¿no? Adelante. Estaba con un sobrino que me acompañaba de una provincia a otra, era en la madrugada, y yo veo una mujer vestida de blanco, digo, y yo en mi cabeza pensé, chuleta, esta mujer se arriesga a las 3 de la mañana a cruzar la calle, aquí en una avenida sola, etcétera. Y lo que gritó mi sobrino es la tuli vieja. Yo me eché a reír. ¿Por qué? Porque él es un muchacho del interior que le han inculcado en su cabeza que existe la tuli vieja. Entonces él ve una mujer de noche vestida de blanco y ya es la tuli vieja. No sé si me expliqué, ¿no? Sí, 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 claro. Igual me pasó en una noche, estábamos hablando de cuentos, de los cuentos del campo, ¿no?
Y entonces oímos como el ruido de algo entre los matorrales, ¿no? Oye, y me quedé yo solita abajo, todo el mundo salió huyendo, ¡rac! Desapareció. Y yo me quedé, y entonces yo cogí un palo, porque yo dije, ahí tiene que haber algo, ¿no? Tiene que haber, algún bicho es el que está moviendo en la vaina. Y yo cogí un palo pensando que puede ser una serpiente, ¿no? No, era una zarigüeya, ¿no? Era una zorra. Eh, pero te aseguro que si no me hubiera quedado ahí, hubiesen estado contando cuentos de que no, porque viene el espíritu. Y Sí, la gente es muy supersticiosa. Muy, muy así es, supersticiosa. Cualquier cosa, muy en vez de demasiado. pensar, esto lo pudo haber provocado otra cosa, luego le Así dan es, la explicación sobrenatural, ¿no? Bueno, así es. explicación, ¿no? Entre comillas. Ajá, ajá. Pero bueno, a ver, un momentito. Siguiente comentario dice Tamara Alfaro. Dice, eso es lo que más detesto de los fanáticos. Si uno no comparte sus pensamientos, automáticamente les quitan la dignidad de ser humanos. Ujú, ujú, ujú. Eso es cierto, eso es cierto. Al final, como les dije, vámonos a lo que yo conozco, ¿no? Que es los testigos de Jehová. ¿Qué es lo que pasa? Cuando uno no pertenece a ellos, los que no son testigos son del mundo, son gente necia, son gente estúpida, porque así lo llaman, son malas compañías, sobre todo cuando eres apóstata, que ya te demonizan, ¿no? Pero pues pasa eso mucho. Bien, ¿qué más? Viene, dice Paloma también, otra vez, dice, incluso los mismos padres se quejan de los libros de biología donde viene el cuerpo humano. Me imagino que eso es cuando estábamos hablando de la educación sexual, ¿no? Ujú, 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 Sí, ujú. que no les permiten, usted que me comentaba, ¿no? Que cuando un hijo, ¿cómo dijo que una persona, ¿no? Que él andaba regañando a su hijo, ¿no? Que lo hizo sentir mal por preguntar cosas que no debería, entre comillas, ¿no? Y Así sí es es. cierto, ¿qué está Y pasando con no muchos solamente sentir movimientos? mal, flaco, es pensar que el niño es perverso. Porque una cosa es que yo me sienta mal un poquito, pero pensar que la persona es perversa porque se masturba o porque pregunta si es varón o hembra, es Así un es. exceso. No, ¿y Ujú. qué pasa con grupos conservadores extremistas que van y con sus carteles que no den educación sexual a los niños? Digo, esos muchos niños están teniendo relaciones a los 13 14 años. Y Por, por, violando los derechos del niño y violando los derechos de todo el resto de la sí, población, ¿no? totalmente. Dice también Tamara Alfaro, dice, una vez escuché a un predicador evangélico enseñando sobre matrimonio, decía, la mujer también un ser humano. Si están a ese nivel, imagínese hablar sobre educación sexual. O sea, bueno, Así mismo es. Si no considera a la mujer como un ser humano, imagínate. sí, Entonces, esa es otra cosa y gracias por darme ese pie de hablar de esto. Ese es otro elemento que yo he encontrado en mis alumnos, que mis alumnos sienten que su madre ha sido cosificada y que la madre no tiene derecho ni a la palabra porque el hombre es el jefe de familia. Entonces el hombre es el que decide, el que habla, el que opina, el que... Entonces crecen con esa idea de que la mujer es inferior al hombre y que es supeditada al hombre y no se fijan en la inteligencia de la mujer o no les prestan atención a la inteligencia de la mujer. Entonces, crean una especie de relación mecánica y una relación con un objeto, porque ujú, si la mujer no tiene inteligencia, termina siendo un objeto, ¿no? ujú. Sí, termina siendo Es terrible, una eso es esclava, terrible. una sirvienta, Uh-huh, porque así es uh-huh, como se le ve, ¿no? Y es santa solamente si tiene hijos, ¿no? uh-huh, uh-huh. Bien, dice Carlos, síndrome del trauma religioso, que eso es, bueno, es una, ¿cómo lo podemos decir? Es un trastorno. Un trastorno, sí. Uh-huh, Bueno, uh-huh. y si una familia de alguna manera es amorosa y fanática a la vez, ¿el individuo puede volverse fanático por la influencia familiar? Claro, así es. Ok, Más todavía, ¿no? a Ujú, veces más todavía, porque se siente más como incluido, ¿no? En ese ujú, círculo. ujú. Así es. Margaret Solano dice, la base del control de las religiones son el miedo y la culpa. Esto daña muchísimo a las personas fanáticas y a sus hijos. Pienso que deben sufrir muchísimo viviendo en un mundo cada vez más diverso y cambiante, cuando su forma de ver está con 2 siglos de atraso. Ujú, Sí, de hecho, como decíamos ahorita, eh, se basan en la vulnerabilidad de las personas. Por eso, como ujú. dijo usted, en las cárceles, en los hospitales y ¿dónde más podríamos encontrarlos?
En eh, los hospicios, en los albergues de niños en los abandonados, albergues, ¿sí? porque aquí en Panamá hubo un gran escándalo de los albergues, que 57%, 57, 80% de los albergues están dominados por los pastores evangélicos y curas, y los niños ahí habían sido maltratados y abusados sexual y físicamente, ¿no? Ok, Y psicológicamente. perfecto. Total, está muy fuerte. No sabía tampoco lo de los auspicios, ¿no? Pero bueno. Sí, sí, Eh, infelizmente, ¿no? Ujú. Dice Daniel Morales, eso lastimosamente los religiosos dirían que es un castigo divino por ofender a un seguidor del Rey de Reyes. Eso cuando hablábamos del texto de Ah, Eliseo el que tú hablaste, sí, sí. que Ujú, maldice a los jóvenes, ¿no? Por hacer ujú. eso. Y me lo han dicho, es que me lo dijo la testigo de Jehová, es que eso debió haber ofendido a Jehová, a su profeta, así lo hizo, y hizo ¿cómo se El dice? gesto. Ajá, Ujú. le hizo así, es que debió haber ofendido a Jehová o a su profeta, por eso los mandó, porque Jehová sabe lo que hay en sus corazones. Digo, están justificando la matanza de niños, estás dándote Qué cuenta. bárbaro, Y qué total, o sea, bárbaro. es horrible, Es horrible. igual que justifican, o sea, se perdona a un Hitler que se convierta y que diga que se arrepiente y los niños hindúes, los niños ateos, entonces no, porque esos son herejes. O Ujú. sea, Sí, así bullshit. es. Tamara Alfaro dice, fue en el siglo XIV, creo que se consideró recién el aborto como un pecado en la Iglesia Católica y Así siquiera es. fue por medio de la Biblia, sino con filosofía. Es que realmente la Así Iglesia mismo es. Católica, en general, la mayor parte de las enseñanzas católicas no son bíblicas, sino dogmáticas. Ujú, La ujú, Trinidad, los santos, ujú, todas ujú. las marchas que se Y ella tiene hacen. razón, porque San Agustín, como Santo Tomás, como pensaban que los bebés no tenían alma, y los bebés tenían alma hasta el tercer mes, una cosa así, ¿no? Ujú. Así que se podían matar y se podían hacer lo que sea con ellos, porque, o sea, el feto, pues, vamos a decir, ¿no? Sí, sí, Entonces, el aborto no hablaron del aborto hasta el siglo XIV, una cosa así, un siglo XIII. sí, de hecho. Dice Carlos, yo la leí entera y no apostaté en ese momento. Tenía tan arraigada la idea de la inerrancia de las escrituras que aceptaba todas esas cosas como la palabra de Dios. Dios obra de formas misteriosas. Hasta mucho después abandoné la fe, dice él. Ajá, Sí. eso es tu respuesta para lo que te acuerdas que me estabas diciendo, ¿no? La gente cuando lee la Biblia y está convencida, ni siquiera analiza, no analiza, ¿no? No analiza hasta que tú lo llevas a analizar, ¿no? O Ajá. sea, ¿te parece eso lógico o es lógico o no es Sí. lógico? ¿Ya? Es como veo algo que me perturba o que empieza a hacerme dudar. No, no digo, no digo, no digo, no digo, no digo, no digo y paso página. Así Haz es, de cuenta. así mismo es. Lo dicen abiertamente, dice el mismo, para captar votos. Hay un público objetivo que desean cautivar. Ahora bien, un enunciado conservador no necesariamente es un enunciado religioso y por ende no se viola el Estado laico, aunque el partido esté conformado por muchos religiosos. Sí, es cierto, digo, muchas cosas son o sea, el detalle del conservadurismo, que no estoy del todo en contra porque hay cosas buenas dentro de ambos extremos, siempre hay cosas buenas, ¿no? Yo nunca he pensado que deberíamos de irnos hacia un solo extremo porque es dañino, ¿no? Así como en la religión se ciega siempre, se le nubla la Mm. manera de poder ir más allá, ¿no? Entonces, sí, yo creo que al final este tipo de cosas afectan cuando la justificación es la religión o la Biblia. Nada más en No eso. solamente cuando la justificación, sino cuando vas a aprobar una ley y que llamas o quien hace el llamado a protestar son las iglesias. Ajá, O cuando la iglesia interviene dentro de la aprobación o no aprobación de una ley, ¿no? sí. Ahí estamos en problema, ¿no? Ujú. O sea, cuando en estos Vamos a partidos poner. políticos, tú ves que detrás de ellos están los pastores. Sí, hay un, Entonces, hay un esos movimiento, pastores, no sé si sea exclusivamente de México, pero hay uno que se llama Frente por la Familia y así. Es un grupo, o sea, dices, ok, están peleando por los derechos de la familia, vamos a ponerlo así, están peleando por los derechos de la familia, pero ¿quiénes son los que manejan todo eso y cuáles son las ideologías? Son totalmente ujú, ujú, religiosas. Y eso lo comentaba en el primer podcast precisamente del año 2021, hablaba con un amigo que también es psicólogo y un abogado, Carlos Moreno y Lázaro Roix. Comentábamos acerca de, no sé si se recuerda
la noticia del Baby Yoda que salió en la Rosca de Reyes. No sé si vio esa. No, Hubo una no. Rosca de Reyes en Ajá, una tienda mexicana que vendía la ajá, Rosca de Reyes en vez del Jesús bebé, así, que iba dentro de la rosca, ujú, pusieron, perdón, ahí un Baby Yoda. mm, Entonces me da mucha risa porque, pues la mayoría no lo tomamos como una broma, como algo gracioso ujú, y así. Pero el ujú. Frente por la Familia se ofendió y dijo, es que ¿Puedes protestar? sí, dijeron, están atentando contra nuestras creencias religiosas. Y yo pensando, oye, ¿ustedes son el Frente por la Primero que la Familia? rosca de Reyes no es una tradición cristiana o católica, ¿no? Ajá, el punto es que digo, ¿ustedes son el Frente por la Familia o son el Frente por la religión? O sea, no entiendo. O sea, se supone que sus objetivos son la familia, ¿no? Que tiene el punto de que se ofenden por ese tipo de Ni cosas. siquiera son la familia, porque tú ves, aquí en Panamá tenemos ese frente, ¿no? Pro familia y ¿qué? Pro vida y pro familia. Ujú, Entonces ellos salen a protestar ¿contra qué? Contra el matrimonio igualitario. ujú. ¿Por qué no sales a protestar contra el abuso sexual infantil, contra el adulterio, contra... Eso no dices nada, No, no lo hacen. ¿no? Porque, porque no les conviene. Y aparte, digo, hay una agenda detrás. Es como la gente que va ahí a protestar y todo eso en general son gente que no sabe a qué va a protestar. Son gente Ujú, ujú. que nada más está ahí porque sus convicciones religiosas están bien arraigadas y ven algo que refuerza su creencia, entonces ellos van y van a la bola, ¿no? Porque eso Así, pasa, así pasa mismo es. mucho, pero bueno, Ujú. total. Dice Jorge Vela, saludos mi estimado, los escucho atentos, saludos. Saludos también Jorge, gracias por vernos. Dice Daniel Morales, toquen el tema más seguido, por favor, es muy interesante el tema. Claro que sí, lo vamos a estar haciendo, porque sí, sí es muy interesante y hay muchísimo que le podemos sacar. Aquí podemos estar platicando, no sé, 5 horas y no acabamos, ¿no? Entonces, Así es. dice Carlos, dice, el católico sueña con la Virgencita de Guadalupe, el musulmán sueña con Mohamed, el mormón con Joseph Smith y yo con 4 pelirrojas tatuadas bailando belly dance. Dice. Ese es Armando, invítame a pensar, este chavo. Por cierto, vamos a estar él, yo y Julián, que se hace llamar el quinto jinete, vamos a estar en un podcast hablando sobre la homeopatía. Los invitamos para que nos vean mañana en punto de las 12 hora de México. Y vamos a hacer un experimento, digo, Julián va a hacer un experimento diluyendo whisky a la 30ª potencia. Va a ser una disolución de whisky a la 30ª potencia, a ver si no se pone hasta la madre ahí en el podcast, ¿no? Vamos a ver si no se nos pone ahí muy loco el chavo. Pero bueno. Vamos a pasar al siguiente. Dice Carlos también, dice, ¿toda secta ha de ser religiosa o hay sectas no religiosas? Sí hay sectas no religiosas, hay sectas psicológicas, por ejemplo, de terapia psicológica en Argentina hay muchas que casualmente han arrestado un montón de gente porque llevan manipulan con eso de la psicología a la gente para que haga cosas también, ¿no? Sí. El mismo principio de manipulación, solamente que con la psicología, ¿no? Ujú. Ujú. Ok, muy bien, buen punto. Buen dato, me gustó. Dice también aquí, Tamara dice, en el siglo XIV se consideraba pecado abortar a partir de que el feto empezaba a moverse. Lo que decía usted, ¿verdad? Ujú, Fue en el siglo ujú. XIX cuando empieza a considerar pecado a partir de la concepción. Así es, así es. No será sino hasta el siglo XIX que de verdad se considera, ¿no? Ujú, Y lo que no entiende mucha gente es que el aborto no se hace a cualquier época o a cualquier mes, ¿no? El aborto se hace en los 3 primeros meses. O sea, cuando no es un bebé, sino un feto o un cigoto, ¿no? ujú. Una célula en división, ¿no? Sí. Aquí comenta Carlos una cosa, dice, no es que no se analice lo que se lee, sino que se ve con otros lentes. Ujú. O sea, Sí, puede que que lo sí que lo dijo el analicen, muchachito pero antes. precisamente lo justifican de Sí, ciertas maneras, exacto, ¿no? Le exacto. dan otros motivos, ¿no? Al final. Ujú. Eh, y dice también el mismo, ¿consideran que algunos multiniveles pueden considerarse como sectas? No, no, pero son grupos tóxicos, ¿no? Son grupos tóxicos. Bien. Vamos con otros comentarios, un momentito. Son grupos, ¿cómo se le puede decir ese tipo de grupos tóxicos? ¿Perdona? Ese tipo de grupos como los multiniveles, ¿cómo los podríamos llamar?
Yo diría que hay algunos que son tóxicos, tóxicos en el sentido ¿Coercitivos? cuando manipulan, cuando utilizan coacción, cuando hacen sentir culpable a la gente, cuando inducen el miedo, entonces sí, ¿no? Ok, Ahí hay una cierta toxicidad. perfecto. Ok, sí, sí. Sí, bueno, dice aquí William Colac, dice, como cristiano estoy totalmente en contra del fanatismo religioso. Defiendo los derechos humanos, tengo varios amigos ateos y muchos que otros que no son cristianos. Desde mi punto de vista, los principios morales y derechos humanos son basados en la Biblia. No, Mm, eso es falso, totalmente falso. no. ¿Por qué? Porque de 250 países, ¿cuántos países son cristianos? Evidentemente que cuando se hicieron los derechos humanos tuvieron que tomar en cuenta todos los países, porque si no los otros países no iban a firmar los derechos humanos. Entonces se basaron más bien en la moral laica o la moral secular, ¿no? Ujú. La moral laica o secular, ¿en qué se basa? Se basa en varios aspectos, ¿no? El aspecto biológico es las neuronas espejo que tenemos en el cerebro que hace que seamos empáticos hacia otro ser humano, ¿no? Se hace en lo biológico, hay estudios sobre los primates y ya se sabe que los primates tienen gestos que se pueden considerar como orígenes de moral, ¿no? ¿Por Sí, qué? Porque ellos van a defender a su clan, van a defender a su gente, van a proteger a los suyos, etcétera, ¿no? El otro elemento es el social, ¿no? El social, la acumulación de saberes a través de los siglos nos da también un conocimiento X. Por ejemplo, lo de la regla de oro, ¿no? No trata al otro como quiere ser tratado y no hagas a otro como no, o sea, no hagas a otro lo que no quieres que te hagan. Ese principio moral existe desde mucho antes que existiera el catolicismo o el cristianismo, ¿no? sí, Se le atañe a Confucio, pero es mucho antes de Confucio, ¿no? sí. Existió mucho antes de Confucio. Entonces, eso en cuanto a lo social, ¿no? No, y hay mucha gente cree que los valores incluso a veces la constitución de ciertos países fue hecha con base al cristianismo y no es cierto. O sea, al No, final, de hecho, claro que no. muchos dicen, es que ahorita somos un país, somos países avanzados porque gracias al cristianismo, no. El cristianismo mantenía esclavos, el cristianismo Así abusaba es, mucho, el así cristianismo es. trataba a las mujeres porque la Biblia decía que no podían hablar, que no No, podían hacer y nada. hay gente que piensa que solamente existe una moral cristiana y entonces los chinos no son morales, ni los hindú, Ni nadie, ni o sea, es una estupidez, ¿no? solo Los totalmente. japoneses no son morales porque son taoístas. Por favor, ¿no? No sean tan incultos, ¿no? Ujú. Evidentemente que China, Japón, la India, China que tiene billones de habitantes, ¿no? Que tiene otra creencia que no es la creencia cristiana, son gente moral, o sea, hay Ujú. gente moral como amoral, igual en todos los países del Son mundo, gente ¿no? que incluso como sociedad son muy, digo, demasiado, ¿cómo lo puedo decir? Como sociedad, vamos a ponerlo así, cuando después de la bomba de Hiroshima y Nagasaki, ¿qué pasó? Entre ellos como comunidad se levantaron solos, se Ujú, levantaron ujú, estando en las ruinas, ujú, ayudándose ujú. unos a otros a no quedarse ahí en... ¿Qué hubiera pasado por ejemplo, en uno de nuestros países si hubiera caído una de esas bombas? Todavía estaríamos viendo repercusión de eso. Todavía. Estuviéramos rezando, Todavía estaríamos... Pero, rezando para ver si se soluciona de alguna ajá, manera. ellos no se esperaron a ver, ay, que Dios nos ayude y que Dios nos... Nada, nada. Ellos se pusieron a trabajar Así es, como lo así que es. debe, como debe de ser, ¿no? Al final. Dice Horacio Garza, dice, se necesita mucha humildad para reconocer que estuvimos equivocados. Yo también profesé una religión y por igual la dejé, no por problemas con ellos, sino más bien porque fui descubriendo muchas cosas. Prácticamente casi igual a cómo me pasó a mí. Ujú, ujú. Dice Luz Vázquez, estoy aquí aprendiendo con ustedes. Claro, nosotros también aprendemos de ustedes, no, no crean. Y muchas personas que comentan cosas muy, muy, muy interesantes. Dice también Luz, es la gente que quiere todo fácil, solo les roban la energía. No, pues fue hace 22 minutos el comentario, pero gracias por comentar. Adoctrinamiento de las masas es lo peor, dice. Mm, Me gustó mucho escucharla, no sé su nombre porque la agarré empezando. Saludos desde Uruguay. Eh, Celia Moreno, de hecho aquí dejamos en los
En la descripción, aquí viene su nombre, vienen sus redes para que la sigan, por favor. Ahí está su cuenta de Twitter, ahí está su cuenta de Facebook. Síganla, por favor, para que puedan aprender un poquito más de ella. Y pues bueno, ¿qué más? Vamos a leer otros poquitos de comentarios. Un momentito nada más, porque estoy abriendo comentarios de escepticismo racional, de libres de dioses y de la página de Y Invítame eso a te iba a Pensar. preguntar que dónde estás viendo eso que yo no veo nada. Sí, es que estamos transmitiendo desde 3 páginas distintas, por eso su Ah, cuenta de Facebook, ok. síganla, por Sí. favor, para que A puedan ver. aprender. Ok, vienen más comentarios, que son bastantes, ¿eh? Dice Iván, gracias Iván por comentar, dice, el fanatismo religioso ha inducido a personas a matar y a cometer suicidio. Hay varios casos de suicidios colectivos, ¿así es? Así Eh, es. Tenemos los pueblos, la secta de los pueblos, el pueblo de Dios, que era una secta en Guyana, ujú, que llevó a la gente a cometer suicidio, 1000 murieron, ¿no? Eh, tenemos las sectas de Masón, la de Chile, la de Colonia Dignidad, de Paul Schaeffer, ujú, que también mató un montón de gente y violó un montón de niños. Eh, tenemos lo de los davidianos, las sectas cristianas, adventistas, de los davidianos, que también se murieron un montón de gente esa vez. La de las puertas del cielo, en San Diego, California. La del 2000, la secta cristiana de Uganda, de restauración de los 10 mandamientos de Dios, que mató como a 900 personas, 800, no me acuerdo cuánto es la cantidad, ¿no? sí, Pero un montón de gente, ¿no? Y la nuestra, que te dije yo, que en el 2020, la de Nueva Luz de Dios, que murieron 6 niños y una adulta, y la otra secta, que no me acuerdo cómo es que se llama, que violó a niños, ¿no? ujú. De hecho, Estoy hablando de Panamá, por si acaso. hay una regla Ujú. en los testigos de Jehová, que cuando alguien sufre un abuso, tiene Ujú. que ir o sea, no está permitido que lo hagan a las autoridades. ¡Ah, Tienen que ir con un anciano y cacho! tienen que ir con dos testigos Pero para, esa es para... una violación a los derechos, Sí, 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 yo no lo sé. solamente a los derechos humanos, al derecho ya, Sí, sí, sí. ¿no? Y lo que hacen es que tienen que ir con dos testigos. Pero si esa persona Cacho. sufrió ese abuso en la privacidad y esos dos testigos no le creen y el anciano no le cree, entonces no se le comprueba nada. Wow, wow, eso sí es peligroso, ¿no? Sí, también pasa Wow. mucho eso. Ujú. Pues por ahí hay muchas experiencias ahí en Y yo YouTube, le ¿no? De diría a personas. cualquiera que ha sufrido abuso que denuncie, aunque piense que el tiempo ya pasó, denuncie, porque esa persona puede seguir abusando a otros niños, ¿no? Así es. Porque acuérdense que el pederasta no se corrige, entonces que siga, el que se puede corregir es el pedófilo. ¿El pedófilo qué es? Es aquel que tiene una parafilia y que todavía no ha tenido relación con un menor, ¿no? O no ha violado a un menor. Ok. Pero el pederasta es mucho más difícil que se corrija, ¿no? El pederasta es alguien que ya sí ha cometido Que es crimen, un, ¿no? un criminal, ¿sí? Porque es un crimen en todos los países de violar a menores, ¿no? Sí, sí, así es. Dice Iron Hair, perdón, Iron Hair, dice, yo creo que el miedo y la culpa son dos armas muy fuertes de las sectas para controlar a sus adeptos. Pero pregunta él, ¿pero habrá otras? ¿Cómo? Dice, creo que el miedo y la culpa son dos armas muy fuertes de las sectas para controlar a sus adeptos. Y pregunta, ¿pero habrá otras? Claro, porque el miedo y la culpa son herramientas de manipulación, pero Ujú, las herramientas de manipulación son el afecto, la lástima, miedo, culpa, el ego, todas esas son herramientas de manipulación. ujú. Sí, así es. Dice María Luisa Fernández, gracias a todos por comentar. Sí, como el caso de un montón de gente que se quemó viva y ellos creían con a quien seguía, un loco que los engañó, se quedó con su dinero y les dijo que tenían que hacer su sacrificio, quemándose todos ellos con él. Él se prendió Ujú, fuego, algún truco usaría y entre los muertos quemados no estaba él. ujú. Esa es la secta del 2000, la secta africana, de los 10 mandamientos, se llamaba esa secta. Ok, ok. Esa no la conocía. Gasolina, se echaron todo encima y se quemaron. No la conocía yo esa historia, la voy a buscar. Ujú. Dice Juan Gadea, pues aquí lo tiene, referente al comentario de la doctora. Bueno, gracias. Saludos desde Uruguay. Gracias, saludos bueno, aquí desde México, ¿no? Y desde Panamá. Y desde Panamá. Dice, y sí, el tema
Es que en la depuración se le faltó agregar los libros apócrifos. Estamos hablando Yo te de... puse ahí un libro que es Living the Fold, que es el único libro no encontrado en español. Living the Fold es un libro que habla sobre la gente que se va del fanatismo religioso y las implicaciones psicológicas que tiene eso, ¿no? Te lo puse ahí en tu página de Facebook y aquí mismo en el chat de aquí del Zoom, te lo Claro, puse ahí también, sí, para que claro. se lo pongas allá a la gente, ¿no? Ya todo lo vamos a estar compartiendo por medio de la página o de las Ok, páginas para que puedan tener acceso a ellas, ¿no? ok. Dice también Ion Hair, dice, ¿por qué no surgen grupos que defiendan el laicismo? En el gobierno, al menos en México, hay religiosos trabajando como asesores del Estado, reciben dinero y en forma de programas sociales, y eso Así es mismo ilegal. es. Así mismo es. Pues es lo que pasa, pero el detalle es que cuando una mayoría es creyente, por ejemplo, esto lo podemos poner aquí en México, en cuanto a cuestiones sociales o políticas, si alguien abiertamente dice que es ateo, se acaba su carrera popular ahí, porque la gente piensa, Pero como no dijo debe usted. ser, o sea, si tú respetas a todo por igual y todos tienen los derechos, o sea, la Declaración de Derechos Humanos está en casi todas las constituciones, ¿no? Sí, no, el detalle Eh, es la cultura general, lo que le preguntaron a usted. Pero ¿cómo es que ujú, es atea si usted es tan buena persona? Y es lo que piensan ujú, muchas ujú. veces. ¿Cómo esta persona puede representarnos como para hacerle el bien a una población si ni siquiera cree en Dios? O sea, Aquí en Panamá, por ejemplo, se descubrió que en las fuerzas de defensa, las unidades de defensa, hay pastores nombrados con salario del Estado. O sea, no mames, no juegues, ¿no? No. de hecho. Pero bueno, no, y es que así es muy difícil. Yo creo que primeramente hay que educar a a la población antes de querer ir un poquito más allá. No. Por eso, por lo menos ahí yo apuesto, ¿no? De que, por eso te dije, yo hago artículos, hago no sé qué, para educar, para que la gente sepa que está bien que no piensen así, que no sean borregos, ¿no? Ujú. Que cuestionen, que se cuestionen. Y no es porque yo quiero que sean ateos, ojo. No, cada uno puede creer lo que le dé la gana. Lo que no quiero sí es que sean fanáticos religiosos, ¿no? Ujú. Eso sí. Y que vayan Eh, a caer eh, en una en, secta en religiosa, lo que ¿no? estamos en desacuerdo, bueno, lo digo por mí, ¿no? En lo que estamos en desacuerdo es pertenecer a una secta o ser religioso y querer imponer tus creencias a los demás. Así es. Eso es todo. Porque ese es el fanatismo religioso. El fanatismo religioso es cuando tú quieres imponer a los demás lo que tú crees que es Ujú, la verdad. ujú, Tu verdad, ¿no? ujú. Dice Ironheart, dice, en las iglesias evangélicas sí exigen el diezmo, es obligatorio y dicen que si no lo das eres un ladrón y que le robas a Dios. Y a quien le roban Imagínate es a tú. Dios, perdón. Entonces, Dios es Imagínate. todo poderoso, pero necesita el diezmo para vivir. Sí, Así cómo es. no. Es omnipotente, omnipresente, omni no sé qué, pero Ujú. necesita el diezmito, el Así diezmito. es. Dice Kibo Alexander, de los 17 a los 21 años me fanaticé en una iglesia evangélica. Ya tengo 32 y hace 10 años salí de eso. Gracias, gracias. Felizmente. Aplauso. Gracias, gracias por dejarlo, de verdad. O sea, te decimos gracias por dejar eso y Así es. felicidades también, Felicidades porque porque es no muy es difícil. fácil. Ajá. Y se los digo yo, no es fácil. No es fácil, sí. Dejen esta grabación en Facebook. Todos los podcasts que transmitimos se quedan pegados en Facebook. En Escepticismo Racional, en Libres de Dioses y en Invítame a Pensar. Donde los busquen, ahí los pueden encontrar. Hay más en Escepticismo Racional porque yo empecé solo y ya después las personas, los administradores de las demás páginas, pues prestaron sus espacios, ¿no? Si Pero quieren también lo ver, tienes en YouTube. YouTube tienes un canal los en estoy YouTube. subiendo a YouTube y a Spotify también. Ok, Pero poco a poco, porque los estoy editando para que sea un poquito más, para que vayan, digo, ciertos silencios de que a veces cuando hay alguna falla técnica o lo que sea, todo lo recorto y ya lo subo más, ok. más completo, ¿no? A Spotify y a YouTube, ¿no? Pero bueno, búsquenlo donde gusten, aquí en Facebook, en YouTube, en Spotify, ahí estamos subiendo todo el material. Bueno, Adrián Sayán dice, hubieron varios tipos de sectas, algunos incluso precursores de algunos derechos. Si más no recuerdo, los montañistas ya pregonaban la igualdad de género allá por el siglo II. Las mujeres Ujú. obtenían puestos jerárquicos en esta secta como sacerdote o como obispo. Un saludo, Adrián. Ah, Gracias por estar aquí. así es, así es. Además de que lo que yo dije al principio, ¿no? Que todo lo que era un grupo de pensamiento era una secta, ¿no? La Sí, secta, el catolicismo era una secta, el cristianismo era una secta. O sea,
Sí, así es. Ahorita, Ujú. como buen negocio, se han tenido que adaptar al tiempo en el que vivimos para no desaparecer. Sí. Aquí en este podcast lo que nosotros hablamos es de las sectas peligrosas, destructivas y criminales, ¿no? Ujú. Que es la que a mí me preocupa más, ¿no? Sí, así es. Dice también Kibo Alexander, dice, detrás de toda religión, ya vamos a terminar con los comentarios, por cierto. Dice, detrás de toda religión hay un pensamiento sectario, solo que algunas religiones ay, se me fue. Institucionalizan en la sociedad. Sí, de hecho. Ujú, ujú, ujú. Dice Galo Chale Hidalgo, la religión es un insulto a la inteligencia humana. Bueno, no veo fallas en su lógica, pero sí, bueno. Dice Ioner, muchas felicidades por tan buen programa y gracias a nuestra invitada por tanta y valiosa enseñanza. Sí, de verdad que sí, le agradecemos por haber aceptado la invitación y como les dije, síganla en sus redes, aquí está en la descripción del video para que puedan ver la información, lo que postea y todo lo que tiene que compartir con nosotros. Así, Igual mis ella, artículos que están ahí también, sí, ajá. ella escribe En artículos y Conciencia todo Atea, aquí en Facebook, Conciencia Atea, tengo mis artículos ahí subidos, ¿no? para que vayan y la busquen, por favor. Ujú, No dejen pasar esto porque también necesitamos informarnos, no nada más estar en contra, porque si ujú, estamos en ujú. contra y no estamos informados, no tenemos nada Así que es. hacer, ¿no? Así es, para argumentar. Y sobre todo apoyar a los jóvenes que muchas veces yo los veo en Facebook que le caen encima un poco de gente fundamentalista diciéndoles estupideces, ¿no? No, y yo por ejemplo, es algo que a mí hasta cierto punto me divierte porque me hace ver, me divierte y me parece interesante porque digo, he tenido buena respuesta en Facebook, he tenido buena respuesta en YouTube, en general he tenido buena respuesta, pero como les comenté hace un momento, hace poquito me metí a TikTok. Me ha llegado todo el hate que no me llegó en casi los 2 años que llevo haciendo esto, me llegó en una semana en TikTok. No Me han puede ser. amenazado, me han Ay, dicho a de la todo, vez. me han dicho ignorante, me han dicho de todo, de Wow. todo, de todo. Pero Wow. así es, y de Ahí hecho uno puede tengo comentar amigos. también. En Entonces esa cosa sí, se también puede puede uno comentar. comentar. Sí, 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 Mándame el sí. link para ver yo, para ver, porque no Y, conozco y, esa. y me parece gracioso porque tengo, bueno, es fácil conocer a la gente que también hace contenido como el que yo hago ahí. Digo, ya tengo incluso amistad con algunos que hacen esos contenidos y veo sus videos y le llegan hate a ellos. Ellos tienen mucho más tiempo que yo, pero Ujú, ellos a cada rato les llegan comentarios y comentarios y comentarios de ese tipo, ujú. horrible, ¿no? Horrible. Pero así es, así pasa, digo, en Pero general. hay que persistir, porque de verdad que yo pienso que la estupidez humana hay que combatirla, ¿no? Sí, 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 no. En algunas ocasiones me han dicho, y tú La ahorita estupidez eres y la ateo, ignorancia, pero... porque muchas otras cosas por la ignorancia, ¿no? Sí, y me han mandado comentarios como, tú eres ateo, pero cuando venga el día final de los tiempos te vas a arrepentir y vas a tener miedo y así, o sea, digo, ay, pues qué amorosos son ustedes, cristianos, de verdad que sí. Pero bueno, Dice, ese es el amor al prójimo, al el amor al prójimo, prójimo. sí, es horrible, pero... Estefano del Castillo dice, gracias por tomarse el tiempo de hacer estos podcasts. Creo que he llegado algo tarde a ellos, pero se agradece que estén aquí con nosotros. Saludos y un abrazo desde Perú. Estefano, el podcast, si no lo alcanzaste a ver completo, está completo. En el momento que terminemos de grabar, se acaba el podcast y ya lo puedes ver desde el principio en Facebook. Entonces, para que veas, ahí estuvo buena la plática desde el principio. Entonces, échale una revisada. Dice también Galo Chale, dice, las religiones disgregan familias. Sí, los testigos tienen una peculiaridad, no sé si usted la conozca eso. Ujú, Cuando alguien es expulsado, un ujú. castigo que tienen los testigos es que no le puedes volver a hablar a esa persona hasta que vuelva, se arrepienta y vuelva a la religión. Es Entonces, lo por que te ejemplo, digo, no hay incluso, libertad de credo, no hay libertad de pensamiento, ¿no? ajá, entonces, por Sí. ejemplo, si una familia, el hijo se sale de la familia, o el padre o así, la familia no está permitido, no tienen permitido volver a hablar Wow. con su padre, su hijo, Es su como la madre. cienciología, que también tiene ese método así. Ujú. Hasta que vuelva y Sí. se arrepienta y ahora sí vuelven a hablar con Qué él. locura. Sí, sí, es horrible. Felizmente te saliste de toda esa locura. Sí, claro. ¿Estás Eh, contenta? sí, claro. ¿Y tu papá, tu mamá están en eso? Mi padre ya falleció en 2019, pero mi madre sigue siendo testigo, aunque ella no es hardcore, o Ella te sea, habla. ella sí me habla. Entonces se Ajá. lo agradezco mucho. Entonces, en este caso, pues por eso yo digo, a mí no me ha afectado tanto como a ¿Y otros. tus hermanos? No, mis hermanos no son creyentes. Testigos. O sea, son Ajá. creyentes, pero
pero no de No los testigo de testigos, Jehová. y que yo sepa no pertenecen a religiones. Dicen, sí creo en Dios, pero ese tipo de cosas, Ok. ¿no? Pero no van a la religión, no van a este O tipo sea de que cosas, todos ¿no? te hablan, pues. Sí, todos me hablan, sí, sí, sí. Eso es lo bueno. Dice Atsiri García, gracias por vernos. El miedo de dejar ese círculo religioso, al menos el mío, es el rechazo de mi familia, ya que todo gira en torno a esto. Ujú. Así es, Dice así es. Adrián, frente de la familia en Perú se llama con mis hijos no te metes. Ujú. Es una frase muy, muy célebre que usan muchos de estos grupos. Rito MAGB dice, a veces la ignorancia, la falta de conocimiento o el pobre razonamiento crea espacios y lo más fácil es llenar esos espacios con seres imaginarios. Es más fácil Ujú. pedir, rezar, orar, etcétera, que Así es. responsabilizarse de la acción en contra del origen Y de del problema. responsabilizarse de tu vida, ¿no? De tu propia vida. Sí, sí, así es. Gracias, Rito, por el comentario. Iván González dice, también hay sectas, por ejemplo, entre los que esperan visitas extraterrestres, pues la cientología. Ujú, ujú, ujú. Y otras más, ¿eh? Se ha hecho muy popular, sobre todo desde que se vino la pandemia, eso lo he dicho muchas veces, se ha vuelto muy popular las teorías conspirativas sobre los ovnis, sobre ese tipo de Claro. cosas, muy, Y, muy y, populares. y, y no es sorprendente que surjan en las pandemias porque es del miedo. Es el miedo, sí, Es el miedo que hace eso, ¿no? sí, Ujú. así es. ¿Qué más? Dice, la religión es un lazo y un fraude, dice Andrés García. Y por último, dice Santiago, la señora está bonita, dice. Bueno, pues gracias, gracias. Gracias. Sí. Bueno, Gracias a todos por ajá. comentar. De verdad es que apreciamos muchísimo, muchísimo que ustedes estén aquí con nosotros. Aprecio bastante que Celia nos haya acompañado. De verdad es que, digo, esta es una invitación abierta que yo siempre hago. Celia, si te gustó el formato del podcast, si te gustó la plática y quieres Sí, me volver en gustó. alguna ocasión, estás invitada Sí, claro, totalmente claro. a este programa porque de verdad Ujú. es que hace falta la divulgación. Y aquí lo que tratamos de hacer es que la divulgación vaya cada vez más creciendo, la divulgación del pensamiento crítico y el pensamiento Me escéptico. gusta y te pido, tal vez no pronto porque voy a estar un poquito rara, pero Estado laico, me gustaría hablar del Estado laico. Claro que sí, entonces ahí pronto pues ya nos ponemos de acuerdo y más adelante pues fijamos una fecha y ya les estaremos avisando aquí en las páginas de Facebook y todo para que nos estén echando una revisada aquí a las redes sociales. Como les comenté, sigan a Cel en sus redes, están en la descripción, síganme también a mí en mis redes sociales, estoy en YouTube, en Facebook, en Instagram, en TikTok, donde ustedes gusten seguirme. Y si les gusta el proyecto y quieren seguir apoyando para que esto siga creciendo, ahí les dejo mi cuenta de Patreon para poder seguir haciendo estos videos. Ocupan mucho tiempo. Celia, pues lo sabe. Y todas las personas que he invitado aquí, preparar una sola entrevista, una sola plática para un sábado en la tarde, es mucha preparación de por medio. Entonces, Mm. pues para poder, en el caso de cualquier cosa, pues seguir haciendo este tipo de contenido. Si puedo contar con su ayuda y con su apoyo aquí en la cuenta de Patreon o quieren donar en PayPal, se los agradecería mucho. Entonces, pues, gracias por todo el tiempo que nos dedican en vernos, en comentar y todo. Y gracias, Elia, otra vez por acompañarnos. Gracias a ti por la invitación, gracias a los oyentes por escucharnos Sí. y por las preguntas y los aportes. Ujú. Y bueno, me voy porque yo sí tengo hambre y voy a almorzar, Claro, voy a claro. cenar. No, vámonos a cenar ya de una vez. Cuídense Bye. mucho y nos vemos el siguiente Chao. sábado. Hasta luego. Ok.